el Señor ha hablado en mi corazón de que necesitamos crecer en comunión, de que necesitamos crecer, y justamente la serie que tenemos de septiembre y octubre reflexiona sobre la iglesia que queríamos ser. Y en medio de esta reflexión he recibido, ¿cómo se llama?, notificaciones de que no somos tan acogedores como nos gustaría ser. Hoy, la iglesia que queríamos ser queríamos ser una iglesia acogedora. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos a estudiar. Y obviamente la pandemia nos afectó y nos ha limitado en algunas cosas. Para los que no saben, ¿ya? Después del culto nosotros arrendábamos en la iglesia anglicana, arrendamos ahí en el Hotel El Ancla, arrendamos también un centro, no sé si de eventos o un salón de un sindicato, y a donde íbamos el día domingo después del culto teníamos una mesa de recepción, ¿ya? Y nos quedábamos ahí tomando café, tomando un jugo y conversando, ¿ya? Pero desde más o menos el estallido social y el COVID dejamos de hacerlo y dejamos de tener este contacto, ¿cierto?, de poder compartir. Y eso nos ha afectado un poquitito, porque a veces no alcanzamos, a veces en la vorágine de nuestro día a día salimos rápido y no alcanzamos a saludar a todos los hermanos como nos gustaría. A veces hay, cierto, también nuestra propia timidez como seres humanos, y nosotros nos limitamos. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, así como a ustedes les cuesta, a mí también me cuesta. El día de hoy quiero hablar en la palabra del Señor que necesitamos ser intencionales en nuestro acogimiento. Necesitamos acoger de manera intencional. Y este tema ya lo hemos visto otras veces, lo hemos conversado en otros momentos a lo largo de nuestra historia. Así es que me gustaría que nosotros pudiésemos animarnos ya en medio de estas situaciones que nosotros tenemos. La semana pasada dijimos, por medio del Padre Nuestro, Señor, ayúdanos a comprender las prioridades del reino. Si te perdiste el sermón de la semana pasada acerca de las prioridades del reino, nos enfocamos en algunos elementos importantes con respecto a que Dios es nuestro Padre. Y como tal debemos relacionarnos y tener una relación con nuestro Padre, una relación afectiva, y que necesitamos ser restaurados en nuestra relación con Dios porque tuvimos malas relaciones con nuestros papás que nos afectan en nuestra relación. ¿Y qué ocurre? Comenzamos a no darnos cuenta que nuestras prioridades son otras. Y yo les enseñaba que el Padre Nuestro no comienza pidiendo. El Padre Nuestro comienza hablando del Señor, diciendo: tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre Santo, tú lo eres todo para mí. Pero nuestro corazón, ¿qué hace cada vez que nosotros vamos a orar? Vamos a pedir por una necesidad. Es como cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, queremos pedir. Pero es por eso que el Señor Jesús dice: aprendan a orar. Van a orar de esta manera. Y por lo tanto, necesitamos aprender a orar. Si aún no has aprendido a orar, yo quiero invitarte delante del Señor. Haz el Padre Nuestro. Comienza, y algunas personas tienen miedo. Somos tan temerosos de nuestro contexto católico romano aquí en nuestra ciudad, que solamente decir, ora el Padre Nuestro, estoy rezando el Padre Nuestro. Y es como temor. No, tenemos que aprender a orar la palabra. Hermano, si usted no sabe orar, cierre sus ojos o abra sus ojos y lea la Biblia y dígale: Padre Nuestro, piénselo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágalo con todo su corazón, y si usted hace suya esas palabras, el Señor te va a escuchar. Lo que el Señor Jesús habla es que no debemos usar vanas repeticiones. ¿Qué significa esto? Orar por decir, ya, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y se acabó. Eso no es orar. Obviamente, eso es un mantra en el cual no tiene ningún sentido poder hacerlo.
ora los salmos. El día de hoy leíamos el Salmo 121, leíamos el Salmo 122, leíamos el Salmo 123. Ora la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos aprender a orar para poder comprender las prioridades del reino. Yo la semana pasada les decía, primero es el Señor, luego mi cónyuge y mi familia, ¿cierto? Después yo tenía este tiempo para orar por mi familia, la iglesia y por mi trabajo. El gran problema es que a veces pensamos como cristianos que Dios e iglesia es lo mismo. No, hermano, Dios e iglesia no es lo mismo. ¿Por qué la iglesia en último lugar? Porque cuando tú cumples todos los parámetros, cuando tú le das el primer lugar al Señor, el Señor te va a dar una relación de pacto verdadera con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos. El Señor te va a bendecir en tu trabajo y con tu vida espiritual, con tu cónyuge, con tu familia, con tu trabajo, vas a ser un instrumento de bendición para la iglesia. ¿Lo entienden? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de las prioridades del reino, ¿cuáles son? Pues comenzamos a simplemente olvidarnos de cómo son. Entonces, el día de hoy queremos nosotros hablar acerca de cómo nosotros podemos ser acogedores. Y la palabra del Señor, el día de hoy, en Romanos capítulo 15, por favor, si alguno de ustedes ya tiene el libro, su Biblia, por favor, busque el libro de Romanos. No voy a proyectar el texto, ¿ya? Que usted pueda encontrar ahí Romanos capítulo 15. Y me gustaría hacer algunos elementos importantes de la palabra del Señor. Capítulo 15, versículo 7. Lo vamos a leer todos juntos, es muy cortito, ¿ya? Si tienes levanten la mano a quien tiene Reina Valera, ¿sí? Levanten la mano a quien tiene NBI. Ya, si tienes en celular, busca la NBI, ¿ya? Si tienes celular, busca ahí en la nueva versión internacional el versículo 7, ¿ya? Y vamos a introducirnos a este capítulo, a algunas cosas que son importantes. Todos juntos en NBI, 1, 2, 3. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Leamos todos juntos de nuevo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Hermanos queridos, aquí en Romanos capítulo 15, versículo 7, nos muestra algunos elementos que son importantes. Y primero, algunos de ustedes que ya han participado o que participaron en los grupos de vida ya online, tuvimos una serie que se llamó Imperativos de Mutualidad. ¿Recuerdan? Y en esa serie decíamos cómo el Señor de manera imperativa nos invitaba a amarnos los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros, a animarnos, y también pudimos ver acerca de aceptarse. Y estudiando bien este pasaje, queridos, podemos encontrar en primer lugar que ustedes ya lo vieron, es un imperativo. Y lo primero que quiero conversar con ustedes es que esto es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Significa que es un mandato, que no existe la opción de decir no. No es Pablo diciendo, yo Pablo digo tal cosa como algunas personas quieren decir. No, hay un imperativo, y el imperativo aquí, en nuestra lectura, ¿cierto?, de vuelo de pájaro en la primera, es que nos aceptemos unos a otros. Y virtualmente podríamos decir que, sí, yo acepto, y en buen chileno, la lectura que muchas veces se hace, haga esta traducción en chilensis. Es yo paso al hermano. ¿Sí? Yo paso al hermano.
Entonces parece que el mandato del Señor no es a aceptarse, ¿oye? Y ni siquiera es al hermano. Yo paso a este, porque cuando ya no lo paso es yo ni paso a este o a esta otra. Yo ni los paso. Y pareciera ser que el mandato, el imperativo es, ¿qué significa para mis hermanos aquí? Pasar es cuando las personas ya te tienen ahí con la paciencia ya agotada, yo ni lo paso. Eso significa Jorge Juliet. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ya voy a entrar en el concepto de aceptar, pero lo primero acá es que no existe opción, es un mandato, es un imperativo, ¿ya? Y el imperativo es imperativo de mutualidad. ¿Por qué? Porque es un imperativo que se da con tu hermano, se da con otras personas, pero principalmente este imperativo en el cuerpo de Cristo, con las personas que son creyentes. Por lo tanto, aquí Pablo comienza diciendo así que, lo que indica, ¿cierto?, que este es un mandato, es un imperativo de aceptación mutua y se basa en lo que el apóstol Pablo está hablando. Miren, si ustedes me acompañan, tienes tu Biblia ahí, capítulo 15, mira lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no los fuertes, ¿cierto? Los maduros, es la palabra que Pablo está utilizando ahí, debemos apoyar. Y el gran problema es que muchas veces los maduros estamos con, ¿cierto? Este meme de un chinito, mi. Y a veces así estamos los cristianos maduros, me miró feo, me hizo esto otro, me hizo aquí, me hizo allá, no me saludó, no me miró. Yo quiero que hagamos una pequeña división con esto, porque esto nos ha afectado profundamente en nuestra manera como cristianos. Le he preguntado a hermanos, a numerosos hermanos que muchas veces vienen a nuestra comunidad, ¿hace cuánto tiempo conoces al Señor? Hace 15 años, 20 años. Ay, ¿conoces? Sí, no, he trabajado en la iglesia tanto, ministerio tanto y un montón de cosas. Pero muchas veces uno se engaña. Porque, entre comillas, lo que queremos demostrar es una madurez que no existe. A veces nosotros queremos demostrar que somos maduros, que llevamos años en el Señor, y hermanos, debemos ser muy cuidadosos con esto, porque a veces podemos llevar años en el Evangelio, y cuando una persona levantó una ceja o no te miró o no te saludó porque estabas un poquitito apurado y todo esto, hay un descalabro, es una bomba atómica. Es verdaderamente una explosión. Y yo quiero decirles esto, que yo como pastor he sido profundamente afectado por esto. Porque llevo pensando en este sermón ya varias semanas, ya unas 4 o 5 semanas, y he estado conversando con algunas personas acerca de si nuestra iglesia es una iglesia acogedora. De si nuestra iglesia es una iglesia que acoge. Y quiero decirte lo siguiente. Obviamente hay un gran desafío, pero el 85 y 90% de la iglesia cree que somos acogedores. ¿Es mentira o es verdad? Yo creo que el Señor lo puede revelar por medio de su palabra. ¿Estamos siendo desafiados a ser acogedores? Sí. ¿La pandemia nos afectó en nuestra manera de acoger? Sí. ¿Nuestra timidez y nuestras características como personas nos han afectado? Sí. Pero durante los últimos 10 años, como Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, hemos buscado delante del Señor ser acogedores. Por lo tanto, veo yo que a algunos de ustedes, como a mí me cuesta, hermanos, yo me presento como una persona extrovertida. Y lo más cercano saben, y mi esposa Maylin lo ha dicho, si yo pudiese estar el día entero sin hablar, si yo pudiese estar el día entero leyendo sin decir absolutamente una palabra, yo sería el hombre más feliz sobre la tierra.
Entonces, ustedes ven que el pastor viene, habla, saluda, pero eso para mí es un trabajo. Es un trabajo, tengo que esforzarme como persona para hacerlo, a mí me cuesta, no es fácil. Así que yo entiendo, hermano mío, entiendo cuando te cuesta. Entiendo cuando te cuesta saludar a otro. Entiendo cuando a veces por vergüenza o a veces por timidez no lo haces. Pero yo no voy a decir que no eres una persona que no acoge. Yo no voy a decir que eres una persona que no está cumpliendo el mandato del Señor, porque conozco mi iglesia. Sé el lugar donde el Señor me ha puesto. Y sé que los líderes que están aquí, las personas que estamos sirviendo, nos hemos esforzado. Lo hemos conversado, lo hemos dicho, y el Señor nos trata constantemente en esto. ¿Y saben por qué el Señor nos trata? Porque aprendimos que es un mandato. Aprendimos que no es una opción. Y a ti que eres una persona nueva, que estás llegando a la iglesia, si alguno de nosotros llegase a tener alguna dificultad en la cual tú no te sientas, entre comillas, acogido porque alguien no te saludó, no sufras. Quiero que el Señor te ayude a crecer también para que no sigas el mal ejemplo. Cuando no te salude, qué sé yo, no sigas el mal ejemplo de algunos hermanos. Sigue el ejemplo de aquel que te saludó. Sigue el ejemplo de aquel que se acercó. Sigue el ejemplo que rompió las barreras porque entendió que a pesar de su limitación, el Señor le ha entregado un mandato. ¿Entienden, queridos? Es muy importante que lo entendamos. Yo de verdad he sido consolado por parte del Señor y quiero invitarlos a comprender que es un mandamiento, que es un imperativo del Señor. Aquí aparece. Este imperativo no es una opción. Así que lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes, cuando yo les digo al cerrar el culto, despídete por lo menos de todos, es una invitación. Pero el Señor te invita a renunciar a tus barreras. El Señor te invita a renunciar a esa indisposición. Segundo, ¿te gusta saludar? ¿Te gusta ir y bendecir a las personas, dar un abrazo y saludarlos? Qué bendición por ti. Me alegro de verdad de corazón porque el Señor ha tratado contigo y te ha ministrado. Pero mira con misericordia a quien lo hace de manera difícil. Mira con misericordia a quien le cuesta. Mira con misericordia porque muchos de nosotros, cuando lo hacemos, no es porque sea fácil. Es porque entendemos que el Señor nos está mandando y lo hacemos con gozo, con alegría. Yo no lo hago con rabia, no quiero poner una máscara, porque nunca saludes, nunca seas acogedor. El Señor me mandó, hola hermano, que el Señor te bendiga, como para cumplir. No, pero salúdalo con alegría. Pero si no lo haces, deja que el Señor trate contigo. Deja que el Señor trate con tu corazón. Y dile, Señor, quizás no estoy cumpliendo el mandato de ser acogedor o de aceptar a todos los hermanos. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo sé que tú lo estás requiriendo. Ayúdame en el nombre de Jesús a negarme a mí mismo. Hay algunos que se niegan. A mí me pasó por muchos años en el cual yo tenía que estar orando constantemente. Si existía una persona mentirosa sobre la faz de la tierra, era José Prado. Hermanos, yo creo que el Señor se demoró unos 10 años en enseñarme a mentir perfectamente. No, me demoré mucho hasta que yo me di cuenta delante del Señor, Señor, cambia esto en mí. Y fue una oración constante y el Señor hizo su obra. Hoy día, sobre cualquier cosa, amo la verdad, porque en una antigua vida no lo hacía. Entonces, en segundo lugar, les decía, hermano, que no te cuesta. No cuestiones, no juzgues al que lo cuesta, pero anímalo. Que el Señor te bendiga, sino que animarnos mutuamente. ¿Ya? Así que, hermanos, en primer lugar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza en este sentido. Recuerden, los fuertes en la fe debemos apoyar en los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Los fuertes en la fe
Debemos ayudar a los débiles. Si tú estás madurando y eres fuerte en la fe, ayuda al hermano que le cuesta. Ayuda a la hermana que quizás no lo sabe cómo hacer. Y aquel que le está costando, enseña, acompaña, acompañémonos mutuamente. No es fácil, hermanos. Ser una iglesia acogedora desde el inicio, desde que comenzamos Oasis de Redención en nuestros primeros cultos, hace exactamente 10 años. Nunca supimos que era tan difícil. Hace 10 años predicábamos esto, hace 10 años hablábamos esto, pero era más fácil, ¿cierto? Creerlo y predicarlo porque estábamos naciendo. En los últimos 10 años hemos aprendido que ser acogedor es una lucha constante de crecimiento. No que nos cueste de no querer hacerlo, sino de fortalecernos mutuamente. En primer lugar, hermanos, que el Señor te bendiga. Si te cuesta, te animo en el nombre del Señor Jesús. No veas este mandamiento como una cosa que el Señor te va a castigar. No, el Señor quiere transformarte, quiere usar tu vida. Y si tú no tienes problema, que el Señor te bendiga. No juzgues al que le cuesta y, ¿cierto?, puedes bendecir, ¿cierto? Y yo me he sentido animado por hermanos que me han dicho, pastor, mire, así se hace y todo esto. Gloria a Dios, ha sido bondadoso para mí, cómo el Señor usa personas, incluso en todo momento, para guiarnos, usando personas maduras, ¿cierto?, para avanzar en esta dirección. Pero yo estoy hablando mucho acerca de acogimiento, de ser acogedor. Pero ¿qué palabra dice ahí en el versículo 7? Acéptense mutuamente. El pastor está hablando, pero pastor, usted se está yendo por la tangente. No me estoy yendo por la tangente. ¿Saben por qué? Porque hay algo importante en el ¿cómo se llama? En el original que nosotros podemos encontrar en medio de esto. Dentro del contexto cultural en el cual el apóstol Pablo está hablando, que va a hablar de, ¿cierto?, aceptarse, acogerse, y va a tener un punto de comparación, ya vamos a ver, con Cristo. Él también lo que está haciendo es mostrarnos que en el original, para nosotros dice acéptense. Es una palabra fuerte, quizás en nuestra lengua, y no estamos tan acostumbrados. En inglés dice, da la bienvenida. Si tú buscas la Biblia en inglés, la traducción es welcome. Es da la bienvenida. ¿Por qué? Porque la palabra en el original del apóstol Pablo es recibe bien. No es solamente aceptarse, es recibe bien, es da la bienvenida. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí dice acéptense los unos a los otros, la traducción más literal y más real es da la bienvenida. Dense la bienvenida los unos a los otros. Y eso es maravilloso, queridos, porque comenzamos a comprender que aceptar no tiene que ver con el aguantar. Ah, no, yo tengo que aguantar a este hermano, ¿cierto? No, lo paso nomás. No, es darse la bienvenida. ¿Y qué significa darse la bienvenida? Saludarse afectuosamente. Quizás con un abrazo cariñoso, si es que existe la confianza, pero si no, que las personas que tú ves por primera vez, ¿cierto?, puedas dar la bienvenida. Ahora, tenemos una realidad muy compleja en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es la iglesia del 7x7, porque el día de hoy hay muchos hermanos, ¿cierto?, que la semana pasada quizás no estaban, y hay otros que estaban y que ya no están. ¿Y qué significa? Las personas se han acostumbrado y ¿saben lo que me están diciendo? Es que, pastor, no conozco a este hermano, no conozco a esta hermana. Pero ¿y si el otro día estabas sentado tú, estaba atrás tuyo? No me di cuenta. Y comúnmente algunos de nosotros o algunos de ustedes no se han dado cuenta que hay hermanos, ciertos nuevos que se están incorporando a nuestra iglesia y a nuestra comunidad, que algunos de ustedes los conocieron ¿cuándo? Ayer. Conocieron ayer a Jorge y a Juliet saltando, ¿cierto?, riéndose, ahí compartiendo. Pero también quizás el Señor nos podría haber dado la oportunidad si somos más intencionales en este sentido. Y aquí yo quiero decir lo que nos cuesta, ¿ya?
hermanos, somos una iglesia pequeña y tenemos muchas responsabilidades. Ustedes ven aquí una mesa muy bonita. Antes de que ustedes lleguen al culto, vinieron hermanos del cuerpo diaconal a preparar, a arreglar ahí un poquitito. ¿Ya? Estaban los hermanos de Oasis Media, ¿cierto? Arreglando el sonido, el PowerPoint y aquellas cosas. Entonces quizás ustedes se han dado cuenta, las personas que se están incorporando, que de repente hay gente aquí en la mesa. Lo que están haciendo los hermanos posiblemente es guardar las cosas, ¿ya? Y si no te alcanzó a saludar, no es porque el hermano no te quería saludar, es porque el hermano o la hermana tiene un pariente enfermo y tiene que irse rápido de la iglesia y está cumpliendo su responsabilidad y se va a ir. Otros hermanos que están ahí atrás en el equipo de sonido vienen para acá, aquí adelante y comienzan a desarmar porque ahí atrás hay equipos caros, ya que tienen que guardarlos ahí, qué sé yo, con llave, tienen que hacer algunas cosas. Entonces yo me he dado cuenta como pastor que los líderes, sin darnos cuenta, a veces nos hemos ocupado en cosas del ministerio que nos ha impedido a veces saludar a todas las personas como quisiéramos. Así que primero la palabra, yo creo, del Señor para los líderes. Que el Señor te bendiga en tu ministerio. Que el Señor se siga derramando con gracia por lo que tú estás sirviendo. Pero servir no es un impedimento para acogernos los unos a los otros. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y ver esto, que usted de repente puede ver a los líderes, se están moviendo, están saludando y pasan rapidito, otro quiere ir para allá, otros hermanos se van más rápido y no alcanzamos a saludar. Hay algunos hermanos que son flash. Hubo un momento en que yo me tenía que parar en la puerta del templo allá, porque si no, no me alcanzaba a despedir del hermano, porque el hermano se va. Entonces, la palabra no para el líder, la palabra para los hermanos que están llegando. Yo sé que es difícil, que estás llegando a la iglesia y cuesta un poquitito también, pero estás llegando al cuerpo de Cristo. No estás llegando a un club de fútbol. No estás llegando. Entonces, hermano que estás llegando, tú también puedes acoger. Hermano que estás llegando, tú también puedes acoger. Y yo sé que te lo digo ahora y tu corazón se aprieta. ¿Cómo? No, lo que quiero decir yo es, ¿sabes la manera cómo puedes acoger? Y te quiero decir, este es un secreto para que puedas también acoger y ser acogido es, aguanta 3 minutos más. Aguanta 4 minutitos más y pon el cronómetro, Señor. Cuando me suene el celular, ya me voy. Pero también esfuérzate un poquitito para saludar a tus hermanos. Y el pastor tiene un compromiso. ¿Qué hora es? Llevo 25 minutos. Así que estoy bien. Sí, no. Mis amigos, hermanos en la iglesia más cercanos saben cuál es el propósito de tiempo que el pastor quiere predicar y no lo consigue. Yo les he dicho la cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo es? No, me bajaron. 37. 37 minutos es mi objetivo. Y cada domingo lucho para... Ustedes no saben cómo lucho para poder cumplir. ¿Por qué? Porque también quiero que los hermanos, ¿cierto? A veces ya con un sermón tan largo de 1 hora y media, el pastor ya está hablando de acoger a los hermanos, el pastor hay que ir a almorzar, qué sé yo, todas las cosas. Entonces, lo que quiero decir es que yo también lo veo. Yo veo esta necesidad, ¿ya? Y cada domingo lucho para poder que la palabra del Señor pueda llegarnos a nosotros y podamos caminar juntos. Perciben que una vez que lo hablamos, una vez que lo conversamos, todos nos podemos acoger. ¿Sabes por qué pensaba en esto? Porque estaba siendo muy duro conmigo y estaba siendo muy duro con la iglesia en mis reflexiones. Incluso el Señor tuvo que enseñarme a decir, oye José, chanta la moto un poco, José, para un poco. Yo estaba siendo muy duro conmigo y muy duro con nuestra iglesia. Pero yo quiero decirles a ustedes que soy profundamente agradecido a Dios por la iglesia que Dios nos ha dado. Vamos a crecer, vamos a trabajar,
vamos a esforzarnos a acoger un poquitito más en el nombre del Señor. Así es que, hermanos míos, hermanos queridos, caminamos en esa dirección. La palabra es, en el original, dar la bienvenida. Eso que nosotros leemos como acéptense, en el original es dense la bienvenida, salúdense amigablemente. La parte fácil del sermón ya se fue. Que el Señor nos bendiga, y si el Señor te ha hablado en esto, que el Señor te dé gracia. Por lo tanto, recíbanse, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó. Así como Cristo los aceptó. Qué poderoso. Qué poderoso. Y voy a escapar del legalismo. Voy a escapar del legalismo y de la regla o de la guillotina que dice: oye, así como el Señor te rescató de tus pecados, así como el Señor te salvó de tus pecados, así tú tienes que, ¿cierto?, acoger. No. No creo que esa es la intención del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo es nuevamente poniéndonos en el foco las prioridades del reino. El versículo 1 dice: los maduros háganlo. Así que, hermanos queridos, nuestro parámetro no es el pastor que acaba de citar ejemplos. Nuestro parámetro no son las personas que, ¿cierto?, lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Nuestro parámetro es Cristo. Y Cristo te dio la bienvenida a su reino. Tú, que te dices ser el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El del otro lado le dice: oye, ni siquiera en este minuto tienes, ¿cierto?, un poco de dolor o empatía. Nosotros aquí estamos porque lo merecemos. Estamos siendo castigados por nuestro pecado. Estamos siendo, flagelados porque robamos, somos asesinos y estamos cumpliendo aquello que deberíamos cumplir. Pero Él no ha hecho nada de esto. Él es un completo inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En el momento de mayor dolor, en el momento de la muerte, en el momento del sacrificio, Jesús le dice cuando se estaba entregando, cuando estaba recibiendo sobre sí tu castigo y el mío. Y esto, por favor, yo quiero hablarlos a aquellos que realmente nosotros creemos que Jesucristo es Dios, que creemos, porque si no crees en Dios, esto no tiene ningún sentido para tu vida. Pero si realmente, y se los digo a mis adolescentes, a nuestros adolescentes, si realmente tú crees esto, lo que el Señor Jesús estaba haciendo es por medio de su sacrificio, dando la bienvenida a su reino a esta persona. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nuestro parámetro es estar dispuestos a morir como nuestro Señor Jesús murió. Que nuestro parámetro no es cuánto me cuesta, no es cuánto me cuesta, cuánto me tengo que esforzar, sino que el parámetro real es Cristo. Indudablemente nos cuesta, indudablemente a nosotros, y por eso el apóstol Pablo habla así de cómo lo hizo Cristo, porque si nosotros comenzamos a ejemplificar a otros seres humanos, vamos a ponernos y vamos a mirar por el hombro y decir: ¿viste? Así es como se acoge. No. Lo que está diciendo es que ninguno de nosotros podrá cumplir el acogimiento real y verdadero. Hermanos, tú y yo no podemos acoger. Tú y yo no tenemos la fuerza. ¿Quién de nosotros aquí puede acoger a una persona hasta la muerte? No podemos, hermanos queridos.
Por eso está Cristo como parámetro. Y es por eso que en la persona de Él, el día de hoy lo hacemos. Yo no puedo acoger realmente. Esa es la mala noticia. Recuerden, la mala noticia es que está ahí el ladrón diciendo desde un lado, sálvate tú. Ese es José Prado. José Prado es buscando vivir una vida salvándose a sí mismo por medio de sus acciones o de sus buenas acciones. Pero el Señor viene y toca el corazón de este ladrón y lo comienza a transformar de adentro hacia afuera, a poder comprender que no existe absolutamente nada que tú y yo podamos hacer. Hermano mío, tú y yo no podemos acoger. Esa es la mala noticia. Tú y yo no podemos acoger, no podemos hacerlo. Así es que, hermanos, aquellos que no se han sentido acogidos en nuestra comunidad, es lo que somos. Es lo que somos como seres humanos. Pero en segundo lugar, la buena noticia es que en Cristo somos más que vencedores. Es que ahora en la persona de Cristo podemos acoger. Porque cuando yo voy a acoger a una persona, yo no me entrego a mí. El abrazo que yo doy es el abrazo de Cristo. El abrazo, el saludo que yo hago es el saludo de nuestro Señor. No es José siendo bueno, bacán, oye, qué bendición. No, no soy yo, es el Señor en mí. No eres tú, es el Señor en ti transformándote de adentro hacia afuera. Por eso este concepto de acogimiento es tan poderoso. Por eso este concepto de acogimiento transformó la historia. Hermanos, cuando la iglesia comenzó, el acogimiento era el instrumento poderoso que la iglesia utilizó para crecer. ¿Ustedes se acuerdan ahí, Hechos capítulo 6? ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos capítulo 6? Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Esta lucha, no somos acogedores, nos cuesta ser acogedores, no podemos ser acogedores. Y las personas, todos eran en su mayoría cristianos judíos. Y en su mente, ¿a quién estaban acogiendo? A los judíos. Y ellos dijeron, no, nos lavamos las manos con la viuda de los griegos, no hacemos esto. Pero el concepto bíblico es que debemos acoger a todos. Y llegó la queja a la iglesia. Dijeron, hermanos, la iglesia o los hermanos están siendo desatendidos. ¿Y qué ocurrió? Para que la iglesia pudiera acoger. ¿Qué ocurrió, hermanos? El Señor levantó hombres llenos del Espíritu Santo. Para poder ser acogedores, la iglesia tuvo que ser transformada con la creación de un ministerio, un oficio que pudiera ministrar a otros. Por lo tanto, acoger no tiene que ver con un concepto humanista de recibir a una persona, de dar la bienvenida. No, acoger es el instrumento que Dios ha hecho para que su iglesia crezca. ¿Y qué ocurrió? La iglesia creció. La iglesia primitiva, una vez que estaba en uno de los historiadores, nos cuenta qué es lo que hacía. Muchos cristianos, muchas personas, muchos esclavos eran asesinados, producto de la persecución cristiana, producto de la persecución romana. ¿Sabes lo que esto significa? Que muchos niños quedaban abandonados. ¿Sabes quién los acogió? ¿Sabes quién acogió a estos niños? La iglesia. Y es tan fuerte y es tan poderoso que uno de los escritores romanos dice, podemos hablar cualquier cosa de su religión, podemos asesinarlos, podemos perseguirlos, pero una cosa no podemos hacer de ellos, no importa cuánto los persigamos, no importa cuánto los matemos, ellos siguen acogiéndose unos a otros. Los mismos romanos tenían ese concepto. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de acogimiento, no estamos hablando de la recepción del domingo, no estamos hablando de saludar al hermano, que lo hice muy bien explicándolo en la primera parte. Acogimiento significa estar dispuesto a entregar tu vida entera, así como Cristo lo entregó. Así que en segundo lugar, la parte difícil de este sermón es que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir. Tenemos que estar dispuestos a menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque
fundamentalmente acoger esa definición que yo les di en primer lugar es la definición más básica, es la definición más pobre, que si tuviésemos que definirla, no es acogimiento. Porque si no lo llamamos al hermano en la semana, si no lo cuidamos, si no preguntamos cómo estuvo, si no entramos en contacto verdaderamente, solo fue un saludo de bienvenida, pero no lo acogimos verdaderamente. Porque el principio es estar dispuestos a entregarnos por completo. Entonces, hermanos míos, cuando hablamos de aceptarnos los unos a los otros, cuando hablamos de acogernos, estamos hablando de estar dispuestos a llegar hasta la muerte. Y esta es la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser acogedores como Cristo? O sea, a entregar nuestras vidas. Hace 3 o 4 semanas atrás invitamos al movimiento MOVAC, Movimiento de Acogida. Como ustedes saben, hemos compartido con algunas personas, estamos en un proceso de ser familia de acogida. Pero yo quiero decirles una noticia. Personas que acogen e iglesias que tienen familias de acogida se transforman en iglesias mucho más profundamente acogedoras. Acoger no es solamente saludar. Acoger es darte. Acoger no es solamente saludar, estrechar la mano y dar un abrazo. Acoger es darte, entregarte por completo. Y yo quiero invitar nuevamente a aquellos hermanos que estuvieron interesados en el movimiento de acogida a que sigan preguntando, a que podamos compartir y entender. El movimiento de acogida, ¿cierto?, es un ministerio que ayuda a familias, ¿cierto?, en un proceso que el gobierno y el Estado tiene, que es cuidar, ¿cierto?, a niños y niñas o incluso adolescentes vulnerados y poder ofrecer un espacio de acogida a aquellos niños y niñas que están siendo vulnerados. Y la iglesia es el mejor espacio para acoger a estos niños vulnerados. Entonces, hermanos, cuando yo hablo de acoger, de que seamos una iglesia acogedora, no estoy hablando solamente de saludar al hermano, de saludar a la hermana, de darle la mano, la bienvenida. No, estamos hablando de caminar un poco más allá. ¿Para qué? Para que seamos como Cristo. Y con esto termino. Por lo tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. La frase "para la gloria de Dios" nos recuerda que la unidad y la entrega mutua, la aceptación mutua, ¿cierto?, a recibirnos, aceptarnos, es parte importante de la comunidad cristiana. Porque el apóstol Pablo no le está hablando a un individuo, no está diciendo José Prado acoge, no está diciendo José Prado acepta. Esta carta es para los romanos, es para un grupo de personas que vivía allá en Roma, para toda la iglesia. Y cuando la iglesia se entrega, cuando la iglesia acoge, cuando la iglesia vive esto, la iglesia comprende y entiende que no es para su propia gloria, que es para la gloria de Dios. Así que, hermanos amados, hermanos míos, que el Señor te bendiga. Porque cuando tú y yo acogemos, nuestras vidas son transformadas. Cuando tú y yo acogemos, comenzamos a ser la iglesia que el Señor ha preparado, la iglesia que el Señor nos ha llamado. Cuando acogemos, morimos. Cuando acogemos, renunciamos. Cuando acogemos, nos entregamos. Cuando acogemos, lo hacemos como Cristo. Cuando acogemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Porque tu ejemplo y tu enseñanza nos has enseñado a acoger. Y acoger implica sacrificio. Enséñanos. Enséñanos. Enséñanos a comprender que
Efectivamente, necesitamos crecer en este contacto mutuo de conocernos un poquitito más. Pero acoger es mucho más que eso. Acoger es entregarnos por completo, así como Cristo se entregó por la iglesia. Señor, ayúdanos. Somos tan limitados, necesitamos tanto de ti. Pero Padre Celestial, soy tan, pero tan feliz predicando tu palabra en este minuto, porque es un consuelo, Señor, saber que acoger no depende de mí, que acoger no depende de nosotros, sino de tu obra en nosotros. Ayúdanos a acoger como tú nos acogiste para tu gloria. Ayúdanos a acoger como tú nos acogiste para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.